Buenas, señoras y señores. El Partido Popular ha tenido que salir a defenderse por su votación a favor de las cláusulas de salvaguardia, desmintiendo lo que dice Vox, con mentiras y engañando a la gente, porque estas no sirven de nada, como ya ha dicho Jorge Busadé. Pero el Partido Popular, aunque lo sabe, tiene que quedar bien de cara a la galería. Queridos colegas, hoy no vamos a votar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, no. Lo que vamos a votar es un conjunto de medidas encaminadas a salvaguardar a nuestros agricultores y ganaderos ante los eventuales perjuicios del acuerdo con Mercosur. El reglamento de salvaguardas que ahora vamos a votar viene a dar respuesta a las legítimas preocupaciones del sector agrario. Por ello, la aprobación sin enmiendas de la propuesta del trílogo, con la declaración que se acompaña como anexo y que incorpora importantes elementos sobre reciprocidad, es la única fórmula que garantiza que los agricultores estén protegidos. Seamos conscientes de que modificar la propuesta o votar en contra de la misma nos lleva a aplicar el acuerdo sin salvaguardas, sin medidas de protección a nuestros agricultores. Y no sería sensato, desde luego, pensar que quienes dicen querer proteger al sector voten en contra de las salvaguardas que precisamente los protegen. Muchas gracias. Pero la realidad es que Mercosur no va a aceptar ni reconocer a estas porque no están en el acuerdo. Porque este reglamento se trata de un instrumento unilateral de la Unión Europea que no obliga a Mercosur. Aquí os dejo un vídeo que ha realizado Vox Europa, que ha dedicado expresamente para destapar las mentiras de estas salvaguardias, a las que se agarra tanto el Partido Popular, aunque Jorge Busadé y sus compañeros siempre han explicado el engaño de estas, y que son una excusa para evitar que todo el sector primario se le eche encima al Partido Popular. Aquí os dejo a la diputada de Vox, Mireia Borràs, que lo explica perfectamente y que deja con el culo al aire al Partido Popular. ¿Qué son las salvaguardias de Mercosur y por qué son una estafa? Las salvaguardias no protegen al agricultor, no forman parte del acuerdo, no se activan solas y solamente actúan cuando el daño ya está hecho. Para siquiera abrir el procedimiento se tienen que cumplir 3 cosas a la vez, cosa que es prácticamente imposible. En primer lugar, que existe un daño grave al sector europeo. En segundo lugar, que ese daño grave está ocasionado por el acuerdo de Mercosur. Y en tercer lugar, que existen pruebas de que esas importaciones son las culpables de ese perjuicio. Es entonces cuando la Comisión abre un proceso de investigación en la cual los 27 Estados miembros tienen que empezar un proceso de alegaciones. ¿Y cuál es el resultado? Pues un proceso lento y burocrático que puede llegar a durar hasta 6 meses. 6 meses en el campo es quiebra absoluta. Os voy a contar un ejemplo. Imaginad carne de Mercosur que entra en España más barata. El ganadero, obviamente, pierde renta. Y para cuando Bruselas empieza a actuar, el ganadero ya está arruinado. Es un daño irreversible. Y aunque se aplicaran esas salvaguardias, serían temporales y encima reversibles. Pero sobre todo es que estas salvaguardias no corrigen lo esencial. Ni tienen los mismos costes, ni tienen las mismas normas sanitarias, ni las mismas normas medioambientales. Es decir, no hay reciprocidad. La competencia desleal sigue intacta. Esto no es protección, es una coartada jurídica para aplicar Mercosur y tratar de silenciar al campo. Y Marruecos es el ejemplo más claro. Años hablando de salvaguardias y nuestros agricultores todavía siguen esperando. Hoy se ha aprobado aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, con nuestro voto en contra de Vox, la más innovadora de las estafas y los timos del Partido Popular y el Partido Socialista, traidores al campo español. Dice que han aprobado unas salvaguardas para el acuerdo de Mercosur. O sea, te están dando un billete de lotería, perdona el número de la bestia que lo he puesto en homenaje a una señora de la comisión. Un billete de lotería, básicamente porque la probabilidad de que estas salvaguardas se apliquen, dada la dificultad que entrañan, es básicamente como si te tocara un número de la lotería. No, es mucho menos. La probabilidad es nula, porque el número de lotería que te regalan, las salvaguardas que te han vendido, no tienen ningún valor. Ese sorteo ya se ha celebrado y ese número no tocó. El pacto entre Mercosur y la Unión Europea ya se firmó. Y esas salvaguardas no forman parte del pacto. Así que Partido Popular y Partido Socialista, además de estafarte,
te toman por tonto y te quieren engañar. A nosotros, desde luego, no nos han engañado. De paso os dejo el vídeo que lanzó Vox, donde Jorge Busadé explica de una manera simple y sencilla el acuerdo de Mercosur, para que lo entendamos todos los que no somos expertos en esta materia. La verdad que es una joya, a lo mejor lo habéis visto, si no, vedlo, porque vais a entender lo que nos jugamos y entenderás perfectamente por qué Vox está en contra. Muy buenas, estamos aquí para hablar de Mercosur. Mercosur para no agricultores, Mercosur para no ganaderos, porque agricultores y ganaderos saben perfectamente cuáles son los efectos perniciosos para sus vidas y para sus explotaciones agrícolas y ganaderas, y saben también que las famosas cláusulas de salvaguardia son una auténtica trampa, un engaño, un artificio, un fraude, porque es lo mismo que se ha vendido desde aquí, de Bruselas, por ejemplo, con el acuerdo de Marruecos. Imaginemos que esta es la producción agrícola y ganadera europea, y esta es la de los países de Mercosur. Podemos también, para que los ganaderos no se sientan mal representados, esta sería la ganadería europea y la ganadería de Mercosur. En el año 1999, es decir, cuando la mayoría de los que estáis viendo este vídeo a lo mejor no habíais ni nacido, el Partido Popular Europeo empieza a negociar Mercosur. Cuando empiezan a negociar, las condiciones de estos dos transatlánticos, la agricultura y la ganadería europea y la de los países del Mercosur, pues no estaba en condiciones muy diferentes. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que durante todo este tiempo a la agricultura y la ganadería europea se le han impuesto un montón de cargas. Se le han impuesto cargas laborales, se le han impuesto cargas en materia de seguridad social, se le han impuesto cargas en materia de cumplimiento normativo, protección de datos, prevención de riesgos laborales, normas municipales, normas autonómicas, normas nacionales. Durante este tiempo, además, a la agricultura y la ganadería europea, desde Bruselas, se le han puesto trabas, se han puesto barreras, se han ido poniendo el acuerdo de Marruecos, el acuerdo de Turquía, el acuerdo de Egipto, el acuerdo de Sudáfrica, que han provocado que ya nuestros productores ya no puedan competir en igualdad de condiciones, con una permanente reducción de las explotaciones agrícolas y ganaderas y sobre todo de la rentabilidad de lo que viven nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Durante todo este tiempo llegó el Pacto Verde con sus estrategias a la biodiversidad o sus estrategias de la granja a la mesa, las PAC reformadas, las condicionalidades ideológicas, los barbechos obligatorios, es decir, todo lo que los burócratas de Bruselas, apoyados por el Partido Popular Europeo y los socialistas, han ido imponiendo normas y restricciones y prohibiciones respecto de los fitosanitarios, de los herbicidas, de productos que mejoran la rentabilidad de la explotación, que les hacen más productivas, que permiten más cosechas al año o que simplemente facilitan el proceso productivo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. A estos pobres les afectan las normas de sanidad animal, las normas de transporte, el inspector de bienestar animal, el inspector de sanidad, todo esto sufren. En cambio, en estos países no están sujetos a las mismas restricciones, a las mismas prohibiciones, a las mismas limitaciones. Y por tanto, la competencia parece desigual, porque ya no están compitiendo los sectores, sino que hay un sector que compite con cargas y con trabas a su proceso productivo. 26 años más tarde, cuando todas las condiciones han cambiado, cuando los mismos que apoyan Mercosur, Partido Popular Europeo y socialistas europeos son los que han impuesto todo este conjunto de obligaciones, restricciones, prohibiciones y limitaciones a nuestra agricultura y ganadería, en las mismas condiciones que habían pactado prácticamente desde el inicio y en cualquier caso las mismas desde el año 2019, cierran un acuerdo que denominan de libre comercio. Pero es evidente que ese libre comercio es tramposo, porque hay alguien que no está sujeto a las mismas condiciones de libertad. Cuando hablan de libre comercio, en realidad hablan de eliminación de los aranceles, pero precisamente los aranceles existían para compensar
a nuestros productores y poner aquí una barrera que simplemente era pagar para compensar. Si tú quitas estos aranceles, estos señores compiten en mejores condiciones. No tenemos nada contra los agricultores o los ganaderos de los países del Mercosur, ni de Argentina, ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Brasil. Lo tenemos todo contra las élites que en Bruselas han impuesto una serie de normas. Porque esta barrera, a lo mejor, dicen que es porque se prohíben determinados productos porque son cancerígenos. De forma que lo que al parecer es cancerígeno si lo utilizan nuestros agricultores o nuestros ganaderos, o afecta al planeta, a la madre tierra, a la Pachamama o a no sé qué rollos, sin embargo, si no lo utilizan los agricultores o ganaderos de los países de Mercosur, no lo es. Luego, es mentira lo que han impuesto a los nuestros, o por el contrario, están poniendo en riesgo nuestra salud, la de nosotros mismos, pero también la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, la de nuestros vecinos, la de nuestros mayores. Y frente a esto, no dicen nada, dicen solo libre comercio. Estos señores van a salir beneficiados. Agricultores y ganaderos europeos saben perfectamente que no van a salir beneficiados. Con lo cual, o se mantienen determinadas barreras económicas, que son esos aranceles que compensan las diferencias de trato de una legislación y de otra legislación, o por el contrario, empezamos a quitar las barreras que han impuesto los burócratas contra nuestros productores y derogamos de una vez el Pacto Verde, que es lo que estamos nosotros proponiendo, para que realmente la mejor agricultura y la mejor ganadería que se ha hecho en el mundo, en la historia de la humanidad, que es la que hacen nuestros productores, pueda competir en igualdad de condiciones o en similares condiciones, porque la igualdad perfecta jamás se podría producir en el mercado o en los mercados internacionales. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, el motivo fundamental es porque hacen un gran acuerdo de Mercosur que incluye a la agricultura y a la ganadería y también a la industria, supuestamente del norte, alemana o de otros países. Y como supuestamente, repito, esa industria se va a beneficiar, pues la moneda de cambio vuelven a ser nuestros agricultores y nuestros ganaderos, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Porque algo que hemos entendido todos y que entendéis todos perfectamente, porque lo hemos vivido en los tiempos de los confinamientos obligatorios impuestos por los estados en la época del COVID, cuando nos levantábamos por la mañana y abríamos la nevera, había siempre una botella de leche, habría frutas, había verduras, había carne y había pescado. Y sin embargo, las cadenas de suministro internacionales, los buques que venían del Atlántico o del Pacífico, en la mayor parte de esas cadenas se habían roto. Fueron nuestros agricultores y nuestros ganaderos los que garantizaron nuestra supervivencia durante aquellas semanas fatídicas de confinamiento. Pero podemos imaginarnos también en situaciones de guerra o de cualquier otra catástrofe que, por desgracia, puede producir. Entonces, en la práctica, ¿qué va a suceder? Es muy sencillo. Hay una ley económica que parecen estos tipos desconocer, que es que en un mercado donde entran productos similares, es el consumidor el que va a decidir realmente el precio final. Y va a entrar un producto muchísimo más barato, que es el producto que viene por mar, el producto que se va a producir en estos países. Y va a entrar primero en el mercado. ¿Qué significa entrar primero en el mercado? Significa que es lo primero que va a estar en los supermercados, porque es más barato, sin duda alguna. Y porque ese consumidor que hemos dicho, esa familia, ese joven, ese mayor, ese pensionista, pues va a buscar, pues es normal, el precio, porque nadie baja el IVA, porque nadie toma medidas para beneficiar a las familias y a los consumidores españoles. Pero claro, esta es la producción europea, esta es la producción española, que va a querer entrar también aquí, al mercado, a los supermercados, podría decir un montón de nombres de marcas de supermercados. Podríamos decir Mercadona, Lidl, Carrefour, ¿no? Todos, donde vamos a comprar, o incluso el pequeño comercio, que primero va a adquirir esto que es más barato y sabe que lo va a vender antes. Y entonces va a entrar la producción española, y francesa, y europea, y entonces van a intentar vender, intentarán bajar los precios, eso les hará perder dinero, quizá ya no ganarán todo lo que ganan.
Y ya no cabrán todos, porque todos estos estarán fuera del mercado, estarán fuera de los supermercados, porque ya no pueden competir, porque no pueden bajar más el precio, porque si bajan más el precio tienen que cerrar, porque no pueden pagar a sus trabajadores, o directamente porque los supermercados, los intermediarios, los distribuidores ya no van a quererlo. Y todos estos van a ser los que pierden en este proceso. Y ahí van a estar muchos agricultores y muchos ganaderos españoles, como franceses, como húngaros, como polacos. ¿Quién se preocupa de ello? Dice el Partido Popular que va a aplicar unas cláusulas de salvaguardia. Pero si vais el reglamento de las cláusulas de salvaguardia, dice que se va a poner en marcha cuando suceda esto. Es decir, cuando el mercado se haya desbordado. Dice, para aplicar las cláusulas de salvaguardia necesitamos que se produzca un daño serio y grave al sector productivo europeo. Esto es. Pero un daño serio y grave para los burócratas es simplemente un dato estadístico. Pero para los agricultores y los ganaderos es el cierre de una empresa o la venta de una empresa a un pez más gordo que te coma y que pueda competir en ese mercado. Esta es la realidad. Y esto es lo que nosotros queremos defender, la justicia y los derechos de nuestros productores. Un abrazo a todos desde Bruselas y seguimos. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen me gusta, escribir un comentario si queréis, suscribiros, que es muy importante. Y como siempre, muchísimas gracias por los comentarios que me dejáis, que la verdad que algunos son maravillosos y que me alegran el día. La verdad que sí, me animan y me suben la autoestima. Y nada, pues hasta la próxima noticia, amigos. Se os quiere mucho, familia.